Llevaba 7 años con Tomás, una relación que creía sólida y llena de amor. Desde que nos conocimos, habíamos atravesado altibajos, pero siempre pensé que nada podría separarnos. Éramos inseparables, o al menos eso creía yo. Pero, una tarde, mientras él se duchaba y su móvil quedó sobre la mesa, mi mundo cambió por completo. Un mensaje apareció en la pantalla: te extraño, amor. ¿Cuándo volveremos a vernos? No era para mí. Mi corazón se detuvo. Sabía que lo que veía no podía significar nada bueno. Mi pecho se llenó de un dolor punzante, uno que no esperaba sentir. Estaba paralizada. Durante unos minutos, no hice más que mirar la pantalla, leyendo el mensaje una y otra vez, esperando que todo fuera un malentendido. Pero no lo era. Cuando Tomás salió de la ducha, con una sonrisa despreocupada, me armé de valor. ¿Quién es ella, Tomás? Le pregunté, enseñándole el teléfono con manos temblorosas. Su rostro cambió. Al principio, intentó negarlo todo, pero tras unos segundos de silencio incómodo, confesó. La amante, una compañera de trabajo, había estado en su vida por más de un año. No podía creer lo que estaba escuchando. Me sentí traicionada, humillada, rota. Todo lo que habíamos construido se desmoronaba frente a mis ojos. La confrontación fue larga, dolorosa, llena de gritos, llantos y reproches. Él intentaba disculparse, explicar que había sido un error, que no significaba nada. Pero para mí lo significaba todo. Finalmente, no pude soportar más la verdad. Salí de la casa corriendo, cegada por las lágrimas, sin saber qué hacer o a dónde ir. Mi mente estaba llena de imágenes difusas. Corría por las calles, perdiéndome en mi propio dolor, sin prestar atención a nada. El frío de la noche y el eco de mis pasos no hacían más que aumentar mi sensación de vacío. No vi el coche que venía. El golpe fue brutal, y de repente, todo se oscureció. Desperté en el hospital días después, rodeada de máquinas, con el cuerpo adolorido y una sensación extraña de vacío en la cabeza. No recordaba quién era, ni por qué estaba allí. Todo era un borrón. Tomás estaba a mi lado. Me miraba con una mezcla de alivio y tristeza. Era un rostro familiar, aunque no lograba recordar de dónde. Cuando me dijo que era mi pareja, sentí un ligero tirón en el pecho, como si parte de mí supiera que estaba diciéndome la verdad. Los médicos explicaron que había sufrido un trauma severo en la cabeza y que la amnesia era una consecuencia común. Tomás se convirtió en mi única conexión con mi vida anterior. Aunque no tenía recuerdos de él ni de nuestra relación, su dedicación y cuidado me hacían sentir segura. Estaba a mi lado cada día, ayudándome a caminar, sosteniéndome cuando las fuerzas me fallaban, y hablándome de nuestro pasado juntos. Después de salir del hospital, Tomás y yo intentamos reconstruir lo que se había perdido. Él estaba más atento que nunca. Organizaba pequeñas escapadas los fines de semana, donde íbamos a lugares que supuestamente habían sido especiales para nosotros: el parque donde habíamos tenido nuestra primera cita, la playa donde me había pedido que fuera su novia, incluso el café donde solíamos pasar horas hablando. Esos momentos parecían ser importantes para él, y poco a poco empecé a sentir una conexión. Aunque no tenía recuerdos de nuestro pasado, comenzamos a crear nuevos. Salíamos a cenar, veíamos películas juntos, y él me cocinaba mis platos favoritos, o al menos lo que decía que eran mis favoritos. Era dulce, atento, y me hacía reír. La amnesia había borrado el dolor, y todo parecía estar bien. Tomás también me contaba historias de nuestra vida antes del accidente, nuestras vacaciones, los cumpleaños, las navidades juntos, las pequeñas discusiones que terminaban en risas. Cada palabra suya me hacía sentir como si estuviera volviendo a descubrir una versión de mí misma que había olvidado. Por momentos,
Incluso llegué a pensar que tal vez el accidente había sido una segunda oportunidad para nosotros, para empezar de nuevo. Pero había algo que no podía ignorar. En los momentos de silencio, cuando Tomás pensaba que no me daba cuenta, lo veía sumido en pensamientos oscuros, como si cargara con una culpa que no me estaba diciendo. Cada vez que hablaba de nuestro pasado, evitaba ciertos detalles, como si estuviera omitiendo algo importante. No sabía qué, pero lo sentía. Meses después de haber dejado el hospital, Tomás me llevó a una cena sorpresa. Había organizado una noche perfecta, una mesa iluminada con velas, flores esparcidas por el lugar, y una música suave de fondo. Mientras cenábamos, su mirada era distinta. Me miraba como si estuviera viendo algo frágil, algo que temía perder para siempre. Isabel, te amo, dijo, tomando mi mano con firmeza. Sé que no recuerdas todo lo que hemos pasado, pero quiero que sepas que estoy aquí, y siempre lo estaré. Sentí el calor de su mano en la mía, pero antes de que pudiera responder, algo dentro de mí se rompió. Las imágenes volvieron de golpe, como una avalancha que no podía detener. Recordé el accidente, sí, pero más allá de eso, recordé el dolor. El mensaje. La amante. La traición. Todo volvió a mí en un segundo. Mi respiración se aceleró, y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Tomás me miró con preocupación. ¿Qué pasa, Isabel? Preguntó, alarmado. Lo recuerdo todo, susurré, mi voz apenas un hilo. Recuerdo todo. La culpa en su rostro fue instantánea. Sabía que había sido descubierto, que su intento de redimirse no había borrado lo que había hecho. Aunque había pasado meses cuidándome, tratando de reconstruir algo, no podía borrar la realidad de lo que había sucedido antes del accidente. Todo el amor, todos los momentos que habíamos pasado después del hospital, se sentían ahora teñidos por esa verdad. Esa noche, volví a casa en silencio. Tomás intentó hablarme, pero no podía enfrentarle. Me encerré en mi habitación, tumbada en la cama, tratando de procesar todo lo que sentía. Lo amaba, o al menos eso creía. Había visto su esfuerzo, había sentido su ternura, y por momentos había creído que podríamos tener un futuro juntos. Pero la traición pesaba demasiado. Recordaba cada palabra de la confesión, cada lágrima que había derramado cuando lo descubrí. ¿Cómo podía volver a confiar en él después de eso? Pasé días en conflicto conmigo misma. Me alejé de Tomás, evitando sus intentos de acercarse, de explicarse, de pedir perdón. Sabía que él se sentía culpable, sabía que realmente quería enmendar lo que había hecho, pero, ¿era eso suficiente? El amor por sí solo no podía curar la herida tan profunda que me había dejado. La decisión de irme había estado creciendo dentro de mí, como una sombra que se volvía más pesada con cada día que pasaba. A medida que me preparaba para dejar atrás todo lo que había conocido, el dolor de la despedida se instalaba en mi corazón. Sabía que debía ser fuerte, pero la verdad era que cada paso que daba hacia la puerta se sentía como una traición a todo lo que habíamos compartido. Tomás se había convertido en un pilar en mi vida durante estos meses, y aunque su pasado me había dejado heridas profundas, había momentos que valían la pena recordar. A medida que empaquetaba mis cosas, cada objeto que tocaba parecía contar una historia: la taza de café que él había roto accidentalmente un domingo por la mañana, las fotografías de nuestros paseos, las cartas que nunca le envié. Todo me recordaba que, a pesar del dolor, había una chispa de felicidad en medio de la tristeza. Mientras terminaba de empacar, el sonido de pasos me hizo girar. Era Tomás, y su expresión era de incertidumbre. Se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper el frágil hilo que quedaba entre nosotros. Su mirada reflejaba una mezcla de ansiedad y tristeza, y en ese momento, supe que él también sentía la carga de nuestra inminente separación. Isabel, dijo, su voz temblorosa.
¿Por qué estás haciendo esto? Mis palabras se atascaban en mi garganta. Quería explicarle todo, pero el dolor y la confusión se apoderaban de mí. Finalmente, logré articular. Tomás, no puedo seguir aquí. Necesito tiempo para sanar. Lo que pasó. No puedo olvidarlo. Se acercó más, sus ojos llenos de lágrimas. Te he amado cada día desde que te conocí. Me doy cuenta de lo que hice, y sé que no puedo cambiar el pasado, pero estoy aquí, siempre dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar el daño. La vulnerabilidad en su voz me hizo sentir aún más débil. Parte de mí anhelaba abrazarlo, perderme en su cariño, en la idea de lo que alguna vez habíamos tenido. Pero al mismo tiempo, el recuerdo de su traición me cortaba el aliento. No se trata solo de lo que hiciste, Tomás, le respondí, la voz entrecortada. Se trata de la confianza que se rompió. Cada vez que miro hacia atrás, veo las mentiras y el dolor. No puedo construir un futuro sobre esos cimientos. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, y en ese momento, vi cómo su rostro se descomponía. Él se acercó, intentando tomar mi mano, pero me detuve. Por favor, no. Necesito oírme. En ese instante, la realidad de nuestra despedida se volvió palpable. Las palabras que se dijeron en ese pequeño espacio eran como clavos que hundían su camino en mi corazón. Ambos sabíamos que este momento marcaría el final de algo que alguna vez fue hermoso, y la tristeza se cernía sobre nosotros como una nube oscura. Isabel, por favor, su voz se quebró. No puedo imaginar mi vida sin ti. Si me das una oportunidad, haré todo lo que esté en mis manos para demostrarte que puedo cambiar. Su súplica resonaba en mí. Pero mi mente estaba en conflicto. ¿Podría realmente volver a confiar en él? Me sentía atrapada entre el amor que aún albergaba y el dolor que nunca podría olvidar. Lo siento, Tomás, dije, sintiendo que mi corazón se rompía en pedazos. Te amo, pero no puedo seguir aquí. Necesito encontrar mi propio camino, lejos de este dolor. Y mientras esas palabras salían de mi boca, sentí como mi corazón se quebraba. No era solo una despedida física, era un adiós a lo que una vez había sido mi hogar, a la idea de un futuro compartido que se había desvanecido en el aire. Tomás se quedó quieto, la desesperación en su mirada era innegable. Me acercó a él y me abrazó con fuerza. No podía evitarlo, los recuerdos de lo que habíamos tenido regresaron a mí con una intensidad dolorosa. Me aferré a su abrazo, deseando que el tiempo se detuviera, que esto no estuviera sucediendo. Siempre estaré aquí para ti, Isabel. Siempre, susurró en mi oído, su voz llena de dolor y arrepentimiento. Con una última mirada, me alejé lentamente. Cada paso se sentía como un adiós a mi propia vida. Al llegar a la puerta, me detuve un momento y lo miré. En sus ojos había un océano de tristeza, una mezcla de amor y culpa que nunca podría comprender por completo. Adiós, Tomás, dije, sintiendo que mi corazón se desgarraba. Sin esperar respuesta, abrí la puerta y salí. La brisa fresca de la noche me golpeó la cara, y en ese instante, supe que era hora de empezar de nuevo. Caminé hacia lo desconocido, sintiendo una mezcla de dolor y liberación. Era un nuevo comienzo, un camino hacia la sanación. Aunque no sabía lo que el futuro me depararía, estaba decidida a encontrarme a mí misma y a reconstruir mi vida, paso a paso, en un lugar donde pudiera olvidar el pasado y encontrar la paz.